¿Listo? Sirve tu taza de café, porque esto empieza ya. Bienvenidos y bienvenidas a Café Express, ideas en 15 minutos. Yo soy Moon y seré tu barista de ideas en este espacio. Si estás aquí es porque probablemente buscas algo diferente, una idea que te vuele la cabeza, una perspectiva que te haga pensar o cambiar de opinión. O ¿por qué no? Una simple excusa para alejarte del ruido del tráfico, de todo ese agobio matinal por llevar a los niños a la escuela o del scroll infinito por un rato. Aquí no vamos a hablar de lo mismo de siempre. Olvídate de los tips para ser millonario en 30 días o de los horóscopos de la semana. Aquí vamos a tomar un tema complejo, algo que está en el aire o en tendencia, y lo vamos a desmenuzar en lo que dura un buen café. La idea es que al final de estos 15 minutos te quedes con una pregunta en la cabeza, una idea que te rete, algo que te haya cambiado un poco el pensamiento. Y hoy, en nuestro cuarto episodio, vamos a hablar de la crisis, una podredumbre sistémica. En este episodio hemos decidido segmentar por secciones para darle mejor estructura a lo que pensamos sobre este tema. En el primer bloque tenemos el aficionado político. En el tejido social de América Latina y particularmente en México, existe un personaje tan familiar como el vecino ruidoso o el pariente que siempre opina en las reuniones familiares. Es ese amigo, ese compañero de trabajo o ese familiar cuyo fervor por su equipo de fútbol o su grupo musical es equiparable a la lealtad inquebrantable que profesa hacia un partido político o una figura de liderazgo. Para esta persona, la política no es un campo de debate, de propuestas o de evaluación crítica, es una tribuna. Un espacio donde los colores partidistas se llevan en el corazón como una camiseta, donde los discursos son coreados con la misma pasión que las porras en un estadio, y donde cualquier crítica al equipo propio es percibida como una traición imperdonable. Esta devoción, aunque en un principio es bien intencionada, suele operar en un piloto automático que anula la reflexión profunda sobre el mensaje que busca defenderse. Y lo más crucial de todo esto es que sobre los resultados tangibles que se están o no generando. Aquí quiero que pienses. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos adoptado un equipo político más que una causa? ¿Cuántas veces nos hemos vuelto fanáticos cuando podríamos haber sido observadores críticos? Y no es culpa nuestra, es parte de nuestra cultura, del juego simbólico de identidades que nos rodea. En este segundo bloque nos enfrentaremos a la realidad, un suelo abonado por la impunidad. Y es que México, al igual que gran parte de todos los vecinos latinoamericanos, no atraviesa una simple coyuntura política complicada. Lo que se vive es la crónica de una crisis anunciada, una podredumbre sistémica, cuyas raíces se hunden en décadas atrás, en un suelo abonado por la impunidad. La corrupción no es un elemento aislado, es un sistema en sí mismo, un hongo que ha logrado filtrarse y permear en todos los niveles de la administración pública y la vida nacional. Las consecuencias de esta metástasis son visibles en el paisaje diario.
No solo se trata del desfalco monumental del erario público. Todo esto se manifiesta en la geografía fracturada de un país con un crecimiento en desigualdad. Es una brecha que se abre entre la riqueza concentrada en pocas manos y la pobreza que afecta a millones. Por ejemplo, según los datos del BBVA Research, en el segundo trimestre del 2025, la pobreza laboral en México aumentó al 35.1% de la población, impulsada por una caída de ingresos y el aumento de la informalidad. Y en el terreno de la corrupción, los números son igual de claros. El índice de percepción de corrupción en el país, según Baker McKenzie, registró en 2024 una puntuación de solo 26 sobre 100, ubicándose en el puesto 140 de 180 países evaluados. Esto, aunque podría parecer una crisis puntual, no lo es. Se ha convertido en un ecosistema donde la ilegalidad se normaliza. Las concesiones amañadas, los permisos ilícitos para operar negocios o transportes que violan toda la norma, los desvíos de fondos que inicialmente estaban destinados al mantenimiento de la infraestructura básica, la compra de medicinas o el financiamiento de la investigación científica. Todo eso configura un terreno fértil para la indignación que termina convirtiéndose en resignación. Es ese síntoma creciente que vemos día tras día en las personas que nos cruzamos en el camino. Pensamos que es conformismo y sin embargo, más bien es resignación. Durante este bloque nos enfocaremos en el relato que triunfa sobre la realidad. Y es que aquí existe una paradoja moderna que es desgarradora. Con las evidencias frente a nuestros ojos, como calles deshechas, hospitales desabastecidos, escuelas abandonadas, una parte significativa de la población elige activamente creer que todo es una ficción orquestada por los medios de comunicación, claro, los de la oposición. Se les acusa de amarillistas, de tener una agenda oculta para desprestigiar al gobierno en turno. A su vez, a menudo emplea una estrategia de manual: descalificar cualquier logro, por mínimo que sea, de las administraciones anteriores, que de esta forma, por contraste, hacer parecer sus propias acciones como una mejora monumental. El relato triunfa sobre la realidad. Ante este panorama, nos surgen varias preguntas cruciales. ¿La lealtad política debe depositarse en un partido o más bien en una persona que se erige como Mesías? ¿O debería, en cambio, dirigirse hacia causas justas, realizables y medibles, independientemente de la sigla, el color que los impulse? ¿No es acaso el bienestar de la población, el fortalecimiento de las instituciones, garantía de derechos, la verdadera brújula que debería guiar el apoyo ciudadano? Esta es una verdad incontrovertible, que 6 años de gobierno no son suficientes para reparar el daño acumulado durante décadas. Creo que todos estamos conscientes de esta situación. Sin embargo, también es innegable que existen causas y políticas públicas cuyo avance o retroceso sí puede y debe de ser exigido y evaluado. El erario público no es una abstracción, es el sudor de la clase trabajadora, el esfuerzo de millones de ciudadanos que sostienen al Estado con sus impuestos y el trabajo diario. Cuando el relato sustituye a la realidad, la ciudadanía, de forma involuntaria, se convierte en cómplice del olvido, porque no solo deja de ver lo que ocurre, sino que acepta que lo que ocurre es lo que debería ocurrir. Y así llegamos a la siguiente sección: la supervivencia por encima del activismo. Aquí
es donde la teoría se topa con un muro infranqueable de una realidad práctica. Comencemos con la pregunta: ¿cómo un ciudadano que invierte 3, 4 o incluso 6 horas diarias en traslados precarios hacia su empleo le exige a un gobierno que rinda cuentas? ¿Qué energía le queda en realidad al final del día después de una jornada extenuante? Para investigar, indagar en portales de transparencia, contrastar versiones de noticias o debatir con fundamento con su círculo cercano que se encuentra en esta misma realidad. El activismo ciudadano y la veeduría exhaustiva son, tristemente, lujos para quienes disponen de tiempo y de recursos. El tiempo de esparcimiento, tan necesario para la salud mental, no está diseñado para esa carga adicional de trabajo. Si a esta falta de tiempo y energía se le suma el riesgo tangible de perder el salario, el sustento de una familia, por faltar al trabajo para asistir a una marcha o a una asamblea, la ecuación se vuelve imposible. Y es que la realidad lo confirma. Recordemos el dato. En el segundo trimestre del 2025, el informe de BBVA Research señala que la pobreza laboral ascendió al 35.1% en México y también que la informalidad creció, lo cual implica que muchos trabajadores no cuentan con protección social ni tampoco descansos dignos. La lógica fría, pero brutalmente cierta, dicta que aunque la lucha por un país justo es necesaria, para la inmensa mayoría, la prioridad inmediata es la supervivencia. El sistema parece que está perfectamente calibrado para mantener a la ciudadanía en este limbo agotador, con el deseo visceral de cambiarlo todo, pero con las manos atadas por la necesidad de no perder lo poco que se tiene. Este fanatismo por las ideas preconcebidas y esta desconexión de la realidad cotidiana llevan a una falta de empatía social profundamente dañina. Un caso trágico y emblemático fue la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. La tragedia, que cobró vidas y dejó terribles secuelas, no solo físicas sino también psicológicas, fue seguida por un aluvión de opiniones en redes sociales que, lejos de solidarizarse, buscaron culpables en las propias víctimas. ¿Por qué la niña estaba al cuidado de su abuela y no de sus padres?, se preguntaban algunos con frialdad. Claro, la culpa fue el exceso de velocidad del conductor, sentenciaron otros, cerrando el caso. Si bien la responsabilidad directa del conductor y de la empresa propietaria, cuyos seguros estaban inactivos, revelando negligencia absoluta, es innegable, estas miradas simplistas ignoran por completo el contexto estructural que permitió la tragedia. Nadie visibilizó que la madre de esa niña, cuyo cuerpo fue protegido por su abuela, muy probablemente se encontraba trabajando en un empleo que no ofrece las condiciones para conciliar la vida laboral con la maternidad. Nadie pensó en que la abuela, lejos de ser una cuidadora negligente, era probablemente una mujer luchadora que sostenía su propio sustento a través de un pequeño comercio, un esfuerzo que la llevaba a tener a su nieta cerca. La tragedia no fue un accidente aislado. Fue la punta de un iceberg de precariedades acumuladas, transporte peligroso, regulación laxa, monopolios en el abastecimiento de gas, falta de supervisión gubernamental y una red de seguridad social inexistente para las familias trabajadoras. Además, el desenlace puso en evidencia una mentira monumental. Mientras las autoridades presumían en informes oficiales
que los hospitales de la Ciudad de México estaban abastecidos al 90%, la alcaldía Iztapalapa tuvo que salir a través de redes sociales a pedir donaciones de insumos médicos básicos, gasas, sueros, guantes, para poder atender a los heridos. Claro, esta publicación fue borrada posteriormente. Sin embargo, hay evidencia de muchos seguidores que la pusieron en tela de juicio. ¿Dónde estaba el abastecimiento del que se ufanaban? La realidad, una vez más, desnudó al relato oficial. Y con esto nos damos cuenta que el día a día en México se torna cada vez más hostil. Frente a esto, las salidas extremas como el golpe de Estado son espejismos peligrosos que solo prometen más caos. La verdadera ruta de escape, aunque larga y ardua, es otra: la de la información, la empatía y la participación consciente. Se requiere un esfuerzo colectivo para quitarnos el velo del fanatismo, para dejar de ver la política como una guerra de colores y empezarla a ver como la administración de lo común. Como escribió Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. El cambio comienza por las elecciones informadas, no por lealtades ciegas. Comencemos a partir de ahora a preguntarnos, no por lo que el partido dice, sino más bien, ¿esta medida mejorará realmente mi vida y la de mi comunidad? Piénsalo, por ejemplo, en los impuestos que están colocando al refresco, algunos museos que son los más emblemáticos de la ciudad y a los que mandan regularmente a los niños a estudiar, o de los videojuegos que pretenden reducir la violencia que ellos no provocan. El futuro no pinta halagüeño. Al menos no si no se logra romper este ciclo de fanatismo y desinterés forzado. Serán las próximas generaciones, nuestros hijos e hijas, quienes carguen con el peso de nuestras malas elecciones y de nuestra incapacidad para actuar cuando aún había tiempo. La deuda no solo es económica, es moral, y cada día que pasa crece un poco más. El momento de elegir entre la fe ciega y la mirada crítica es ahora. Porque sí, todos nos reunimos una vez al año para gritar ¡que viva México! Al mismo tiempo a una voz. Y sí, que viva México, en un país marcado por la violencia, la tragedia, la corrupción y la desigualdad. Que viva en un país donde parece que no hay nada para celebrar. Y así, entre sorbos de café, llegamos al final del cuarto episodio de Café Express. Ideas en 15 minutos. Te recuerdo que aquí hablamos de cultura, tecnología y sociedad, pero siempre con la promesa de dejarte una idea que te acompañe el resto del día o hasta el siguiente café. Gracias por acompañarme en este café de ideas. Yo soy Mon y te espero en el próximo episodio para seguir sirviendo reflexiones mientras tú disfrutas de tu bebida preferida. Si te gustó, compártelo con alguien. Sígueme en Instagram que te dejo en la descripción y cuéntame, ¿tú comenzarás el cambio hoy o esperarás a que tus hijos paguen esta deuda que no les corresponde?